Hace 24 horas, era un turista más, lleno de expectativas por la aventura que me aguardaba. Ahora, estoy atrapado en un autobús volcado, respirando el olor a gasolina, sangre y tierra húmeda. Es asombroso lo rápido que puede cambiar la vida. Me llamo Gleb Revnivtsev, tengo 32 años y nunca imaginé que mi viejo sueño de conocer el Amazonas se convertiría en una pesadilla. Soy periodista freelance, y este viaje debía ser el material para una serie de artículos sobre ecoturismo. Ahora, me temo que será una historia de supervivencia. Si es que sobrevivo, claro. Todo empezó en Manaos, una ciudad brasileña en el corazón de la selva amazónica. Nuestro grupo turístico estaba formado por 14 personas de diferentes nacionalidades. Recuerdo que nos reunimos frente a un antiguo hotel colonial, hablando con entusiasmo en una mezcla de inglés, español, portugués y ruso. Yo era el único ruso, lo que ya de por sí creaba cierta sensación de aislamiento. Nuestro guía, Paulo, un brasileño alto de cabello decolorado por el sol, nos explicó la ruta. Debíamos recorrer unos 200 kilómetros selva adentro por un camino sinuoso hasta un ecolodge remoto, donde planeábamos pasar una semana estudiando la flora y fauna del Amazonas. El autobús era viejo, pero robusto. Al menos, eso parecía. El aire acondicionado funcionaba a trompicones y la mayoría de las ventanas estaban abiertas, permitiendo que el aire húmedo, saturado de aromas de la selva, circulara dentro. Yo iba sentado en el medio, junto a una mujer silenciosa de unos 40 años llamada Esther, una ornitóloga argentina. Detrás de nosotros iba una pareja alemana, Kurt e Ingrid, ambos rondando los 50, con su hijo Martin, un estudiante de biología. Delante iban dos amigas canadienses, Cheryl y Jen, ambas maestras, que habían decidido pasar sus vacaciones de verano en algún lugar exótico. Junto al conductor iba Paulo, explicando constantemente cosas a través de un pequeño micrófono y señalando los lugares de interés que pasaban. Al resto los recuerdo peor. Un profesor de botánica británico ya mayor, dos chicas jóvenes de Japón, un fotógrafo español, una pareja de Estados Unidos y un chico joven de Australia que parecía estar constantemente maravillado por todo lo que veía. Las primeras 3 horas de viaje transcurrieron sin incidentes. Íbamos por una carretera relativamente buena, parando de vez en cuando para estirar las piernas o fotografiar vistas especialmente impresionantes. Recuerdo que tomaba notas en mi desgastado cuaderno, tratando de capturar no solo lo que veía, sino también lo que sentía. Los olores de la tierra húmeda y las flores, los sonidos de pájaros e insectos desconocidos, la sensación de vida infinita a mi alrededor. Después, la carretera empeoró. El asfalto se convirtió en un camino de tierra que, después de las recientes lluvias, se había transformado en un barro rojo y resbaladizo. El autobús comenzó a subir una colina, y el motor rugía con dificultad en las curvas pronunciadas. Noté que Paulo intercambiaba varias miradas de preocupación con el conductor, un hombre fornido de la zona al que todos llamaban simplemente Eduardo. La lluvia comenzó de repente, como suele suceder en los trópicos. No un aumento gradual, sino una transición instantánea de la sequía a una pared de agua. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. Eduardo redujo la velocidad, mirando fijamente la carretera a través de los limpiaparabrisas que trabajaban rítmicamente. No se preocupen, estas lluvias suelen ser pasajeras. Intentó tranquilizarnos Paulo, pero en su voz se notaba claramente la tensión. Miré por la ventana. A la derecha de la carretera se elevaba una pendiente pronunciada. A la izquierda se abría un precipicio cuyo fondo se ocultaba entre la densa vegetación. Recuerdo haber pensado que un solo movimiento en falso en esa carretera resbaladiza podría ser fatal. Fue en ese momento cuando escuchamos un fuerte estallido. El autobús dio un tirón brusco hacia la derecha, luego hacia la izquierda. Eduardo gritó algo en portugués, agarrándose desesperadamente al volante. Durante unos segundos que parecieron una eternidad, luchó por mantener el control del vehículo. Pero el barro empapado no daba agarre a los neumáticos.
¡Agárrense!, gritó Paulo, y en ese mismo instante, el autobús comenzó a deslizarse hacia el precipicio. Todo sucedió a la vez, rápido y a cámara lenta. Recuerdo que me agarré al asiento de delante, el grito de Esther a mi lado, el cielo que apareció fugazmente por la ventana, luego los árboles, de nuevo el cielo. El autobús se volcó antes de comenzar a caer por la ladera. Un golpe, un chirrido de metal, el sonido de cristales rotos, gritos. Me golpeé la cabeza contra algo duro y perdí el conocimiento durante unos segundos. Cuando volví en mí, el autobús ya estaba boca abajo en algún lugar de la ladera, medio sumergido en la densa vegetación. Lo primero que sentí fue el olor a gasolina. Luego, un dolor en el hombro izquierdo y en las sienes. Estaba colgado boca abajo, sujeto por el cinturón de seguridad. Alrededor, la gente gemía, alguien lloraba, alguien pedía ayuda. ¡Salgan todos! ¡Rápido! La voz de Paulo sonaba desde algún lugar de la parte delantera. Podría haber un incendio. Con manos temblorosas, busqué el botón del cinturón de seguridad y lo presioné. Inmediatamente caí sobre el techo del autobús, que ahora era el suelo. Un dolor agudo me atravesó el hombro, pero me obligué a moverme. Estaba oscuro, solo una luz tenue entraba por las ventanas rotas. Vi a Esther a mi lado. Estaba inconsciente y la sangre le brotaba del labio partido. La zarandeé por el hombro y gimió, abriendo los ojos. «Tenemos que salir de aquí», dije, ayudándola a desabrocharse el cinturón. Empezamos a avanzar a duras penas hacia la ventana más cercana, sorteando objetos esparcidos y cristales rotos. Alguien ya había salido. Distinguía siluetas en movimiento afuera. Otros pasajeros se abrían paso a través del parabrisas destrozado. Una vez fuera, ayudé a Esther a hacer lo mismo. La lluvia seguía cayendo, aunque con menos intensidad. Nos encontrábamos en una ladera empinada cubierta de vegetación espesa. El autobús había frenado su caída al engancharse con varios árboles robustos. De lo contrario, habría caído mucho más profundo en el desfiladero. Paulo había organizado un punto de encuentro para los supervivientes a pocos metros del autobús. Ayudé a Esther a llegar hasta allí y eché un vistazo a nuestro alrededor. Éramos 11. Faltaban el conductor, Eduardo, una de las chicas japonesas y el profesor británico. «Eduardo murió en el acto», dijo Paulo en voz baja cuando le pregunté por el conductor. «El volante». No terminó la frase, pero entendí. El australiano Jake y el español Miguel volvieron al autobús para buscar a los demás. Al cabo de unos minutos, sacaron a la chica japonesa inconsciente. Akiko. Estaba viva, pero en estado grave. El profesor Banks fue el último en ser encontrado. Estaba atrapado entre los asientos, con una pierna claramente rota, pero consciente. Estábamos sentados bajo la lluvia torrencial, en estado de shock, empapados y heridos, intentando asimilar lo que había pasado. Paulo sacó de su bolsillo un teléfono satelital, nuestra única esperanza de rescate, pero al intentar encenderlo solo pudo negar con la cabeza. «Roto», dijo lacónicamente. Miré hacia arriba, hacia la carretera de la que nos habíamos caído. Apenas se veía a través de los árboles y la lluvia, pero estaba claro que era imposible subir hasta allí sin equipo especial. «¿Y ahora qué?», preguntó una de las profesoras canadienses, Cheryl, abrazándose el brazo roto. Paulo nos miró a todos a su alrededor y luego miró su reloj. «Está a punto de anochecer. Necesitamos encontrar un refugio y evaluar nuestros recursos. Y mañana». Suspiró profundamente. «Mañana empezaremos a salir de aquí». Así comenzó nuestra lucha por la supervivencia en el corazón del Amazonas. La lluvia no cesaba. Estábamos sentados bajo un refugio improvisado con ramas y un trozo de lona que Miguel había encontrado en el compartimento de equipaje del autobús. 11 supervivientes, empapados hasta los huesos, en estado de shock, con diversas lesiones, desde cortes y contusiones hasta fracturas.
Akiko seguía inconsciente, y eso era lo que más preocupaba a todos. Paulo asumió el papel de líder, lo cual era natural, ya que era el único que conocía bien la zona. Nos organizó en grupos. Unos buscaban cosas útiles en el autobús, otros recogían ramas para el refugio, y otros cuidaban a los más heridos. A Kurt, su hijo Martin y a mí, nos tocó recoger todas las mochilas y bolsas que se pudieran rescatar del autobús. Trabajábamos rápido, sabiendo que el autobús podía precipitarse ladera abajo en cualquier momento. «Miren lo que he encontrado», exclamó Martin, sacando un pequeño botiquín de debajo de un asiento. Era la primera buena noticia en horas. Al anochecer hicimos un inventario de nuestros recursos. Teníamos un botiquín de primeros auxilios grande y varios botiquines personales pequeños. Unos 6 litros de agua potable embotellada. Algo de comida, barritas energéticas, frutos secos, fruta deshidratada, chocolate. 3 linternas con pilas de repuesto, varios encendedores y cajas de cerillas, desafortunadamente, todas mojadas. Un machete que Paulo siempre llevaba consigo, varios cuchillos de diferentes tamaños, mantas y ropa de repuesto de las maletas, varios teléfonos móviles, sin señal, por supuesto. Un mapa de la región que tenía Paulo, una brújula que pertenecía a Kurt, la cámara de fotos de Miguel con baterías de repuesto, diversos medicamentos de las reservas personales. No era mucho para 14 personas perdidas en la selva, pero tampoco era tan poco como podría haber sido. Paulo extendió el mapa en una zona relativamente seca debajo de nuestro refugio improvisado. Nos reunimos todos alrededor, tratando de entender nuestra posición. «Estamos aproximadamente aquí», dijo, señalando un punto en la sinuosa línea de la carretera. «El asentamiento más cercano es el pueblo de Santa Lucía, a unos 40 kilómetros en línea recta. Pero el problema es que no hay un camino directo. Tendremos que atravesar la selva». «¿Y si nos quedamos aquí y esperamos ayuda?», preguntó Ingrid, la esposa de Kurt. «Seguro que pronto notarán que no hemos llegado al lodge». Paulo negó con la cabeza. «En el lodge nos esperan hasta pasado mañana, e incluso cuando den la alarma, la búsqueda llevará tiempo, y tenemos heridos que necesitan atención médica y recursos muy limitados». «Pero, ¿cómo vamos a caminar con los heridos?», replicó Cheryl, asintiendo hacia el profesor Banks con su pierna rota y a Kiko, que seguía inconsciente. Era una pregunta difícil, y nadie sabía la respuesta. Decidimos posponer la discusión hasta la mañana, cuando quizás se aclarara si Akiko podría viajar. Me ofrecí voluntario para hacer el primer turno de guardia y vigilar el estado de los más heridos. Esther, que resultó no ser solo ornitóloga, sino que también tenía formación médica, me indicó qué hacer. «Vigila la respiración de Akiko», me dijo. «Si se vuelve irregular o demasiado lenta, despiértame inmediatamente». Los demás intentaban acomodarse y dormir. La noche en la selva tropical está repleta de sonidos. El chirrido de los insectos, los gritos de las aves nocturnas, los susurros de animales invisibles, el murmullo de las hojas bajo las gotas de lluvia. En otra situación, habría disfrutado de esta sinfonía, pero ahora cada sonido inusual me ponía tenso. Cerca de la medianoche, Miguel se unió a mí. El alto español de barba espesa se sentó a mi lado y me ofreció una barra energética. «Toma, necesitas fuerzas». Agradecido, acepté la barra, dándome cuenta solo entonces de lo hambriento que estaba. Permanecimos sentados en silencio, escuchando los sonidos nocturnos de la jungla. «¿Crees que tenemos alguna oportunidad?», pregunté al fin. Miguel guardó un largo silencio antes de responder. «Hace 5 años tuve una expedición en Sierra Nevada. Nos atrapó una tormenta de nieve, perdimos el equipo. Durante 3 días vagamos por las montañas sin comida, casi sin agua. Todos pensaban que moriríamos. Pero sobrevivimos», me miró. «La gente es más fuerte de lo que parece, especialmente cuando actúan juntos». Sus palabras me tranquilizaron un poco, aunque la inquietud no me abandonaba. Observé a los compañeros de infortunio que dormían,
tratando de adivinar quién de ellos se mostraría fuerte en la prueba que nos esperaba y quién se derrumbaría. Pero la verdad es que nunca se sabe cómo se comportará una persona en una situación extrema hasta que no se produzca. Cerca del amanecer, Akiko recobró el conocimiento. Fue un momento de alegría para todos nosotros. Estaba desorientada y se quejaba de un fuerte dolor de cabeza, pero podía hablar y moverse. Esther la examinó y dijo que, probablemente, la chica tenía una conmoción cerebral, pero sin signos de hemorragia interna. Con los primeros rayos de sol filtrándose a través del denso dosel de la selva, nos reunimos para deliberar. Paulo expuso el plan. Debíamos dirigirnos hacia el este, hacia el río Tapajós, uno de los principales afluentes del Amazonas. A lo largo del río hay asentamientos y, posiblemente, encontremos barcos. ¿Pero cómo encontraremos el camino?, pregunté, mirando la impenetrable maleza que nos rodeaba. Tengo una brújula, respondió Paulo, y conozco algunas señales que nos pueden orientar en la jungla. El musgo en los árboles, la dirección de la corriente de los arroyos, la posición del sol. Decidimos hacer una camilla para el profesor Banks con ramas y mantas. 4 hombres, yo, Kurt, Martin y Jake, debíamos turnarnos para llevarlo. Akiko podía caminar sola, apoyándose en Jen. Antes de partir, Paulo nos reunió a todos y pronunció un breve discurso. No os voy a mentir, el camino será difícil. La jungla no es un parque de atracciones, es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Aquí hay plantas venenosas, animales peligrosos, enfermedades. Pero si actuamos juntos, nos escuchamos y no perdemos la esperanza, tenemos una oportunidad de salir. Miró a cada uno de nosotros. Os prometo que haré todo lo posible para sacaros de aquí. En sus ojos había tal seguridad que a todos nos levantó un poco el ánimo. Incluso el profesor Banks, a pesar del dolor en la pierna rota, sonrió y dijo con su acento británico: Bueno, señoras y señores, creo que nos espera la aventura más extraordinaria de nuestras vidas. Recogimos todas las cosas útiles, las distribuimos en las mochilas y bolsas que podíamos llevar, y a las 8 de la mañana nos pusimos en marcha. Paulo iba delante con un machete, abriéndose paso a través de la espesa maleza. Tras él, Miguel, luego las mujeres, después nosotros con la camilla, y Jake cerraba la marcha. Los primeros pasos en la jungla fueron los más difíciles. No tanto físicamente, sino psicológicamente. Dejábamos atrás un lugar relativamente seguro, una referencia familiar como el autobús, y nos adentrábamos en lo desconocido. Miré hacia atrás, al autobús destrozado, y por un momento me invadió la duda. Pero no había otra opción. Así comenzó nuestro camino a través de la jungla amazónica, un camino que cambiaría a cada uno de nosotros para siempre. Hacia el mediodía del primer día de nuestro viaje, me di cuenta de que todas mis ideas sobre la jungla, formadas por películas y libros, estaban lejos de la realidad. La jungla no es solo un montón de árboles, es todo un mundo, vivo, que respira, en constante cambio e increíblemente complejo. La humedad era tan alta que la ropa no se secaba ni un minuto, ya fuera por el sudor o por las lluvias ocasionales que comenzaban repentinamente y terminaban igual de repentinamente. El suelo bajo nuestros pies era irregular, oculto bajo una capa de hojas caídas, ramas y musgo, lo que hacía que cada paso fuera una prueba. Nos movíamos lentamente. Paulo iba delante, abriendo camino con el machete donde la maleza era especialmente densa. Cada 15 minutos nos cambiábamos, llevando la camilla con el profesor Banks. A pesar de que era un hombre delgado, después de una hora de camino los brazos y los hombros empezaban a entumecerse por la tensión. Manteneos cerca unos de otros, repetía a menudo Paulo. En la jungla es fácil perderse, incluso si te alejas solo unos metros. Rápidamente nos dimos cuenta de que tenía razón. La vegetación era tan densa que a veces no veía a la persona que iba delante, aunque estuviera a solo unos pasos. Alrededor de la 1 de la tarde hicimos la primera parada seria. Todos estaban agotados,
especialmente los que llevaban la camilla. Nos instalamos en un pequeño claro donde se filtraba algo de luz solar a través de las copas de los árboles. Paulo sacó el mapa y la brújula, intentando determinar nuestra ubicación. El resto desempaquetaba la comida. Decidimos consumir parte de nuestras provisiones para recuperar fuerzas. ¿Cuánto crees que nos queda?, le pregunté a Paulo, sentándome a su lado. Él miró el mapa pensativo. Si tenemos suerte y podemos mantener este ritmo, llegaremos al río en 3 o 4 días. Pero... Se quedó callado. ¿Pero? Pero con la camilla y los heridos, podría llevarnos mucho más tiempo. Y eso si no nos perdemos ni nos encontramos con otros obstáculos. Entendía que no me estaba contando toda la verdad, intentando no desmoralizar al grupo. A juzgar por lo lento que avanzábamos, el camino podría llevarnos una semana o más, y nuestras provisiones de comida durarían, como mucho, 3 días, si economizábamos. Durante el descanso, Esther examinó las heridas de todos los afectados. El estado del profesor Banks era el que más preocupaba. Su pierna rota empezaba a hincharse y hacía una mueca de dolor con cada movimiento. Akiko parecía estar mejor, el mareo había disminuido, aunque el dolor de cabeza aún la molestaba. Racionamos el agua que quedaba. A cada uno le tocó un pequeño sorbo. Debíamos economizar hasta que encontráramos una fuente de agua dulce. ¿Y la comida?, preguntó Cheryl. Cuando se acaben nuestras provisiones, ¿qué vamos a comer? Paulo señaló la jungla que nos rodeaba. Aquí hay comida de sobra, si se sabe dónde buscar. Frutas, nueces, raíces. Algunas plantas son comestibles enteras, otras solo parcialmente. Os enseñaré lo que se puede comer y lo que no. ¿Y los animales?, preguntó Martin con el entusiasmo que solo pueden demostrar los jóvenes de su edad. Se puede cazar pequeña caza con trampas, respondió Paulo. Se pueden pescar peces en los arroyos, pero eso requiere habilidad y tiempo. Después de 30 minutos de descanso, nos pusimos en marcha de nuevo. Paulo decidió cambiar el orden de la marcha. Ahora Miguel iba delante con el machete, y Paulo se apartaba periódicamente a los lados, buscando plantas comestibles o rastros de agua. Aproximadamente 1 hora después, oímos un sonido que hizo que todos se detuvieran, el murmullo del agua. Paulo se adentró rápidamente en la maleza, y al cabo de unos minutos, regresó con una noticia alegre. «Un pequeño arroyo. El agua parece limpia». Todos corrimos hacia el arroyo. Era una corriente estrecha de agua cristalina que corría sobre las piedras entre los árboles. Después de horas de sed, aquello parecía un milagro. «Esperad», nos detuvo Paulo, cuando algunos ya se inclinaban para beber. Incluso el agua de aspecto más limpio en la jungla puede contener parásitos y bacterias. Tenemos que hervirla. Fue una decepción, pero todos comprendieron la necesidad de ser precavidos. Llenamos todos los recipientes que teníamos con agua y decidimos hacer una parada más larga para hervirla y descansar un poco. Encender una hoguera en condiciones tan húmedas resultó ser una tarea difícil. Todas nuestras cerillas y encendedores se habían mojado durante la lluvia de ayer. Miguel sacó de su mochila un pequeño pedernal, una barra metálica que producía chispas al frotarse contra una piedra especial. «Siempre lo llevo conmigo en las expediciones», explicó con una sonrisa. Recogimos ramitas y hojas secas que pudimos encontrar bajo los grandes árboles, donde el suelo permanecía relativamente seco. Kurt y Martin construyeron un pequeño cobertizo sobre la futura hoguera para protegerla de la posible lluvia. Después de varios intentos, Miguel consiguió encender la yesca, y pronto tuvimos un fuego pequeño, pero constante. Colocamos encima una cantimplora metálica con agua que encontramos en una de las mochilas. Mientras el agua hervía, Paulo nos llevó a Jake y a mí a una pequeña excursión alrededor de nuestro campamento, mostrándonos plantas que podrían ser útiles. «Esto es médula de palma», dijo, señalando un árbol joven. «La parte interna es comestible, sabe a coco. Y estas bayas», señaló unos pequeños frutos rojos, «son venenosas».
Nunca comáis bayas rojas en la jungla, a menos que estéis seguros al 100% de que son seguras. Escuchamos y memorizamos con atención. De este conocimiento podía depender nuestra vida. Al regresar al campamento, descubrimos que el agua ya estaba hervida y se había enfriado un poco. Todos saciaron su sed con deleite. El profesor Banks parecía estar mejor después de tomar analgésicos y descansar. «Propongo quedarnos aquí esta noche», dijo Paulo. «Ya son casi las 4, pronto empezará a oscurecer. Es mejor acampar mientras hay luz y continuar el camino mañana al amanecer». Nadie se opuso. Todos estaban agotados por el primer día de camino, y la perspectiva de pasar la noche junto a una fuente de agua parecía atractiva. Nos dividimos en grupos. Unos recogían material para el refugio, otros mantenían el fuego y preparaban la cena con nuestras escasas provisiones, y otros buscaban plantas comestibles bajo la dirección de Paulo. Al caer la tarde, habíamos improvisado un refugio sencillo pero eficaz con ramas, hojas y un trozo de lona, encendido una pequeña fogata y preparado una cena a base de barritas energéticas, frutos secos y médula de palma, que Paulo nos había enseñado a extraer. Durante la cena fue la primera vez que hablamos de verdad. Hasta entonces, todos estábamos demasiado en shock o concentrados en sobrevivir como para mantener una conversación relajada. «Jamás pensé que me encontraría en una situación así», dijo Jen, una de las profesoras canadienses. «Enseño geografía, les hablo a los niños del Amazonas y ahora estoy aquí, y todo es muy distinto a como lo cuentan los libros». «Ninguno de nosotros esperaba este giro de los acontecimientos», respondió Kurt. «Pero creo que saldremos adelante. Tenemos conocimientos». Asintió con la cabeza hacia Paulo. «Y determinación». «Y suerte», añadió Miguel. «No os olvidéis de la suerte. Encontrar agua tan rápido es suerte». La conversación derivó hacia temas más personales. La gente hablaba de sus familias, de sus trabajos, de por qué habían decidido emprender este viaje por el Amazonas. Ayudaba a distraernos de nuestra situación y creaba una sensación de normalidad en una situación totalmente anómala. Yo hablé de mi trabajo como periodista, de cómo siempre había soñado con ver el Amazonas y escribir sobre él. Ahora iba a tener material para un artículo, pero no precisamente el que había planeado. Después de cenar establecimos un horario de guardia junto a la fogata. Era importante mantener el fuego encendido toda la noche, tanto por el calor como para ahuyentar a los animales, y para poder hervir agua o preparar comida rápidamente si fuera necesario. El primer turno nos tocó a Esther y a mí. Nos quedamos sentados junto al fuego mientras los demás intentaban acomodarse y dormirse. «¿Crees que saldremos de aquí?», preguntó Esther en voz baja mirando al fuego. Guardé silencio durante un rato antes de responder. «Tenemos que hacerlo. No nos queda otra». Ella esbozó una leve sonrisa. «Sabes, llevo 10 años estudiando las aves del Amazonas. Vengo aquí todos los años, pero siempre con un grupo, con guías, con todo el equipo. Ahora me siento completamente inútil». «No eres inútil», repliqué. «Tus conocimientos médicos ya nos han salvado. Sin ti no sabríamos qué hacer con el profesor y Akiko». Esther asintió en señal de agradecimiento. «Gracias. Es solo que todo esto me parece irreal, ¿sabes? Como una pesadilla». Lo entendía. Sentado allí, en la oscuridad de la selva, escuchando los extraños sonidos de los animales nocturnos y los insectos, mirando a mis compañeros durmiendo, sentía lo mismo, la irrealidad de lo que estaba sucediendo. Pero esa era nuestra nueva realidad, y teníamos que aprender a vivir en ella. La noche transcurrió relativamente tranquila. Llovió un par de veces, pero nuestro refugio resistió. Por la mañana, todos se despertaron cansados, pero decididos a seguir adelante. Después de un modesto desayuno a base de las últimas barritas energéticas y agua hervida, recogimos el campamento y nos pusimos en marcha, siguiendo el curso del arroyo. Paulo explicó que todas las corrientes de agua de la zona
acababan desembocando en el río Tapajós, así que, siguiendo el arroyo, deberíamos llegar finalmente al río Grande. El segundo día de camino no fue más fácil que el primero. El calor y la humedad eran agotadores, los insectos no daban tregua, y la carga, las mochilas y la camilla con el profesor, parecía cada vez más pesada. Pero también había aspectos positivos. Empezábamos a entender mejor la selva, aprendiendo de Paulo a reconocer plantas comestibles, a encontrar caminos a través de la espesa maleza. Pequeñas victorias, un arbusto de frutos encontrado, un tramo difícil superado con éxito, elevaban la moral. Al atardecer del segundo día, nuestro arroyo confluyó con otro más caudaloso, lo que Paulo interpretó como una buena señal. Nos movíamos en la dirección correcta. Acampamos a orillas de este arroyo, y Miguel incluso se las arregló para pescar algunos peces pequeños utilizando una caña improvisada con una rama, hilo y un alfiler. El pescado asado a la fogata fue la primera comida caliente en 2 días, y nos pareció increíblemente sabroso, a pesar de la falta de sal y especias. Por la noche tardé en dormirme, escuchando los sonidos de la selva y reflexionando sobre nuestra situación. Habíamos recorrido, según los cálculos de Paulo, unos 10 kilómetros en 2 días. Era menos de lo que esperábamos, pero, dadas las condiciones, ya era un logro. Pensaba en lo que nos esperaba por delante, en el río al que nos dirigíamos, en el posible rescate, y en que la selva, con todo su peligro y hostilidad, poseía una extraña y salvaje belleza que empezaba a apreciar. Con estos pensamientos, me quedé dormido finalmente, sin sospechar las pruebas que nos aguardaban al día siguiente. El tercer día de nuestra travesía comenzó con un descubrimiento inquietante. El profesor Banks tenía fiebre, y su pierna rota estaba aún más roja e hinchada. Esther lo examinó con evidente preocupación. «Parece una infección», nos dijo en voz baja a Paulo y a mí, apartándose a un lado. «Tenemos antibióticos en el botiquín, pero no sé hasta qué punto serán eficaces, y me preocupa una posible septicemia». Eran malas noticias. El profesor Banks, a pesar de su edad, rondaba los 60, se había mantenido firme hasta ahora, sin quejarse del dolor e incluso intentando animar a los demás con su humor británico. Pero ahora tenía un aspecto pálido y demacrado. Le dimos antibióticos y un antipirético del botiquín, pero sabíamos que era solo un parche. Necesitaba atención médica de verdad, y cuanto antes. Paulo reunió a todos para una conversación seria. «La situación está cambiando», dijo sin rodeos. «El profesor necesita atención médica que no podemos proporcionarle aquí. Tenemos que acelerar el paso». «Pero, ¿cómo?», preguntó Cheryl. «Ya estamos caminando lo más rápido que podemos». Paulo se quedó pensando. «Tengo una idea. Podemos dividirnos. Una parte del grupo avanzará a toda velocidad para buscar ayuda, y el resto se quedará con el profesor y se moverá más despacio». La propuesta desató una encendida discusión. Por un lado, podía acelerar la llegada de la ayuda, pero por otro, dividir el grupo en la jungla era una decisión arriesgada. «Yo iré adelante», se ofreció Jake, un joven australiano. «Estoy en buena forma y puedo moverme rápido». «Yo te acompaño», dijo Miguel. «Tengo experiencia en supervivencia en la naturaleza». Después de un largo debate, decidimos que Paulo, Jake, Miguel y yo iríamos adelante para buscar ayuda, mientras que los demás se quedarían con el profesor y avanzarían a su propio ritmo a lo largo del arroyo. «Os daré una brújula y os indicaré la dirección», le dijo Paulo a Kurt, que encabezaría el segundo grupo. «Seguid el arroyo, os llevará al río. Dejaremos marcas en los árboles para que sepáis que vais siguiendo nuestros pasos». Dejamos al segundo grupo la mayor parte de nuestras provisiones de comida y medicamentos, llevándonos solo lo estrictamente necesario para una marcha rápida. El plan era el siguiente. Iríamos a marcha forzada hacia el río, encontraríamos un asentamiento o una barca y enviaríamos ayuda de vuelta. La despedida fue dura. Todos entendían los riesgos,
pero intentaban no mostrar miedo. «Tened cuidado», dijo Esther, abrazándome con fuerza para despedirse. «Y volved con ayuda». «Claro que sí», prometí, esperando poder cumplir esa promesa. Nos pusimos en marcha alrededor de las 9 de la mañana. Sin la camilla y con un equipaje mínimo, podíamos movernos mucho más rápido. Paulo impuso un ritmo intenso, y durante las primeras horas caminamos casi sin parar, haciendo solo breves pausas para beber agua y recuperar el aliento. La jungla a nuestro alrededor se volvía cada vez más densa. Seguíamos a lo largo del arroyo, que poco a poco se ensanchaba, convirtiéndose en un pequeño río. La humedad era tan alta que la ropa se empapaba de sudor en cuestión de minutos, y la respiración se hacía pesada, como si el aire fuera demasiado denso para los pulmones. Alrededor del mediodía, oímos un sonido que nos hizo detenernos a todos, un rugido bajo y gutural que provenía de la maleza a nuestra derecha. «Jaguar», susurró Paulo, tensándose al instante. «No os mováis». Nos quedamos paralizados. Sentí un escalofrío de miedo recorrer mi espalda. El jaguar es el depredador alfa del Amazonas, y un encuentro con él no estaba en nuestros planes. El rugido se repitió, ahora más cerca. Paulo sacó lentamente su machete. «Cuando os diga, empezad a hacer ruido. Gritad, golpead los árboles, haced todo lo posible para parecer más grandes y peligrosos». Asentimos, sin apartar la vista de la maleza de donde provenía el sonido. Vi un movimiento. Algo grande y de color marrón dorado brilló entre los árboles. «¡Ahora!», ordenó Paulo. Empezamos a gritar, a golpear los troncos de los árboles con palos, a agitar los brazos. Jake incluso se quitó la camisa y la ondeó sobre su cabeza, creando la impresión de mayor tamaño. Durante unos segundos no pasó nada. Luego oímos el susurro de pasos que se alejaban. El jaguar había decidido no enfrentarse a un grupo ruidoso de extrañas criaturas. «Hemos tenido suerte», exhaló Paulo, cuando nos aseguramos de que el peligro había pasado. Normalmente los jaguares evitan a los humanos, pero este estaba demasiado cerca, quizás joven y curioso. Este incidente nos recordó que estábamos en territorio de animales salvajes, y no todos serían tan cautelosos como este jaguar. Continuamos nuestro camino con redoblada vigilancia. A media tarde, el cielo se cubrió de nubes y pronto comenzó un aguacero tropical, repentino y poderoso, como una cascada. En cuestión de segundos estábamos empapados hasta los huesos. La lluvia era tan intensa que la visibilidad se redujo a pocos metros. «¡Tenemos que buscar refugio!», gritó Paulo por encima del ruido de la lluvia. Nos apresuramos hacia un grupo de grandes árboles, donde las densas copas ofrecían al menos algo de protección contra el aguacero. Allí decidimos esperar a que pasara la parte más intensa de la lluvia. De pie bajo los árboles, apiñados para mantenernos calientes, observé cómo el agua goteaba de las hojas y ramas, formando pequeñas cascadas a nuestro alrededor. A pesar de la incomodidad, había algo fascinante en esta fuerza de la naturaleza, en esta manifestación de poder desenfrenado. «Estas lluvias suelen ser cortas», dijo Paulo, tratando de hacerse oír por encima del ruido de la lluvia. «Pero pueden ser peligrosas. Los arroyos se convierten en torrentes, la tierra se erosiona, puede haber deslizamientos de tierra». Como predijo, después de 20 minutos la lluvia comenzó a amainar, y 10 minutos después cesó por completo. Pero las consecuencias eran evidentes. Nuestro arroyo se había convertido en un torrente embravecido, el nivel del agua había subido medio metro y la corriente se había vuelto mucho más fuerte. Continuamos el camino, intentando mantenernos alejados de la orilla del arroyo, que ahora representaba un peligro. El suelo bajo nuestros pies se había vuelto resbaladizo, lo que ralentizaba nuestra marcha y aumentaba el riesgo de lesiones. Al caer la noche, estábamos exhaustos hasta la médula. Según los cálculos de Paulo, habíamos recorrido unos 15 kilómetros en un solo día,
una distancia impresionante en la jungla, pero aún insuficiente para alcanzar el río Tapajós. Acampamos en una pequeña elevación para estar a salvo en caso de que volviera a llover y subiera el nivel del agua. Encender un fuego en esas condiciones de humedad era todo un desafío, pero Miguel volvió a conseguirlo con su pedernal y las capas internas y secas de la corteza que había recolectado durante el día. La cena fue frugal, unas pocas frutas que Paulo identificó como comestibles y la última barra energética, que dividimos entre los 4. Pero el té caliente, hecho con hojas que Paulo aseguró eran seguras, nos animó un poco. ¿Creen que podrán apañárselas?, preguntó Jake, refiriéndose al resto del grupo. Tienen a Kurt y a Esther, respondí. Ambos son experimentados y sensatos, y van más despacio, lo que reduce el riesgo de accidentes. Me preocupa el profesor, dijo Miguel, si la infección se extiende. No terminó la frase, pero todos entendimos lo que quería decir. La situación era crítica y nuestra misión, encontrar ayuda, se volvía cada vez más crucial. La noche fue agitada. El cansancio luchaba con la inquietud, impidiendo un descanso reparador. Me despertaba con cada sonido desconocido, con cada crujido en la oscuridad de la jungla, y cuando por fin lograba conciliar el sueño, tenía pesadillas. El autobús cayendo al abismo, los gritos de la gente, un jaguar persiguiéndome a través de la maleza interminable. El amanecer del 4.º día nos recibió con una niebla tan espesa que no se veía nada a unos pocos pasos. Esto dificultaba mucho el avance, pero no podíamos permitirnos retrasos. Tras un desayuno rápido a base de agua caliente y algunas frutas que encontramos, nos pusimos en marcha. La niebla no empezó a disiparse hasta el mediodía, pero eso trajo consigo un nuevo problema: el calor. El sol, al abrirse paso entre las nubes, calentó el aire húmedo de la jungla hasta alcanzar una temperatura que parecía insoportable. El sudor me entraba en los ojos, la ropa se pegaba al cuerpo y cada paso requería un esfuerzo. Hacíamos paradas frecuentes para beber agua y descansar a la sombra. Nuestro ritmo se ralentizó a pesar de todos los esfuerzos por mantenerlo. Noté que incluso Paulo, acostumbrado a esas condiciones, parecía extenuado. Alrededor de las 3 de la tarde llegamos a un pequeño claro y nos detuvimos en seco. Frente a nosotros yacía un enorme árbol caído que bloqueaba nuestro camino. Su tronco era tan grueso como un coche y su copa formaba una pared impenetrable de ramas y hojas. Debió de caer durante la tormenta de ayer, dijo Paulo, evaluando el obstáculo. Tendremos que rodearlo. El rodeo nos llevó casi 2 horas. Tuvimos que desviarnos del arroyo, adentrarnos en una zona particularmente densa de la jungla, donde Miguel y Paulo se turnaban para abrirse paso con el machete. Cuando por fin regresamos al arroyo, el sol ya se inclinaba hacia el horizonte. Hemos perdido demasiado tiempo, dijo Paulo, contrariado. A este ritmo, no llegaremos al río hasta pasado mañana. Eran malas noticias. Cada día de retraso disminuía las posibilidades de recuperación del profesor Banks. ¿No hay alguna forma de ir más rápido?, pregunté, buscando desesperadamente una solución. Paulo se quedó pensativo, mirando el arroyo, que a esas alturas se había convertido en un pequeño río de unos 5 metros de ancho. Tengo una idea, dijo lentamente, pero es arriesgada. Propuso construir una balsa y navegar a favor de la corriente. Eso podría acelerar considerablemente nuestro avance, pero también entrañaba nuevos peligros, rápidos, obstáculos ocultos bajo el agua, la posibilidad de volcar y perder nuestro escaso equipo. Después de una breve discusión, decidimos arriesgarnos. La alternativa, seguir avanzando lentamente a pie, parecía inaceptable, dada la situación del profesor Banks. Nos pusimos manos a la obra para construir la balsa. Paulo y Miguel cortaban troncos delgados pero resistentes de árboles jóvenes, mientras que Jake y yo recogíamos lianas para atar la estructura. El trabajo era duro, especialmente al final de un día agotador, pero la adrenalina y la conciencia de la importancia de la tarea nos daban fuerzas.
Al anochecer teníamos una balsa primitiva pero suficientemente robusta, de aproximadamente 2 por 2 metros. Decidimos pasar la noche en la orilla y zarpar al amanecer, cuando hubiera mejor visibilidad. La cena consistió en unos pocos peces pequeños que había pescado Jake y frutas silvestres. Comimos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Yo pensaba en el segundo grupo, en cómo se las estarían arreglando, si habrían llegado a nuestro lugar de acampada de hoy, cómo se encontraba el profesor. Antes de dormir, Paulo revisó una vez más la balsa, reforzando algunos nudos y añadiendo un remo improvisado hecho con una rama larga. «Mañana será un día decisivo», dijo, sentándose junto al fuego. «Si tenemos suerte y no hay obstáculos importantes en el río, podríamos llegar al Tapajós al anochecer». Esa perspectiva nos infundió esperanza, pero sabía que en la selva amazónica rara vez las cosas salen según lo previsto. La mañana del quinto día nos recibió con un cielo despejado, una rareza en esta zona en esta época del año. Recogimos el campamento rápidamente, atamos nuestras mochilas a la balsa y nos preparamos para zarpar. «Manténganse en el centro de la balsa», nos instruyó Paulo. «Si ven algún obstáculo delante, un árbol caído, rocas, rápidos, griten inmediatamente, y estén siempre listos para agarrarse a la balsa si volcamos». Con estas palabras, no muy alentadoras que digamos, nos alejamos de la orilla y salimos al centro del río. La corriente arrastró nuestra balsa y comenzamos a movernos a una velocidad mucho mayor de la que podríamos haber alcanzado a pie. Las primeras horas de navegación fueron casi idílicas. El sol brillaba con intensidad, pero no hacía demasiado calor, y la selva a las orillas del río ofrecía un espectáculo impresionante, una variedad infinita de tonos de verde, formas caprichosas de árboles y lianas, y brillantes manchas de color de las flores. Incluso vimos varios grupos de monos saltando de árbol en árbol y un sinfín de aves exóticas. Pero la idílica situación no duró mucho. Tras unas 3 horas de navegación, el río se estrechó y la corriente se intensificó. Delante aparecieron rocas que sobresalían del agua. «¡Rápidos!», gritó Paulo. «¡Agárrense fuerte!». Nos aferramos a la balsa cuando empezó a acelerar, entrando en el tramo de rápidos. El agua bullía a nuestro alrededor, la balsa saltaba sobre las olas y el agua nos empapaba los pies. Varias veces estuvimos a punto de volcar, cuando la balsa golpeaba rocas sumergidas. Fue un momento de pura adrenalina y terror. Me agarré a la balsa con tanta fuerza que los dedos se me pusieron blancos y recé para que la estructura aguantara. Cuando por fin superamos los rápidos y el río volvió a la calma, estábamos empapados hasta los huesos, pero sanos y salvos. La balsa había sufrido algunos daños, pero en general seguía siendo apta para navegar. «Eso ha sido intenso», exclamó Jake, escurriendo el agua de su camisa. «Y estos no son los rápidos más difíciles de esta región», comentó Paulo. «Hemos tenido suerte». Continuamos la navegación, ahora más cautelosos ante cualquier cambio en la corriente del río. Alrededor del mediodía, hicimos una parada en una pequeña playa de arena para comer algo y descansar. Paulo extendió un mapa sobre la arena, protegiéndolo de las gotas de agua. «Hemos avanzado mucho más de lo que esperaba», dijo con satisfacción. «Si seguimos a este ritmo y no hay obstáculos importantes, llegaremos al Tapajós al atardecer». Era una noticia alentadora. Comimos rápidamente algunas frutas que encontramos y los pocos frutos secos que nos quedaban, reparamos la balsa, reforzando los nudos que se habían aflojado, y volvimos a ponernos en marcha. Después del mediodía, el carácter del río cambió. Se hizo más ancho y tranquilo, lo que nos permitió navegar con un esfuerzo mínimo. Pero surgió un nuevo problema: el calor. Sin movernos, sentados en la balsa bajo el sol abrasador, pronto empezamos a recalentarnos. «Métanse al agua para refrescarse», aconsejó Paulo. «Solo agárrense a la balsa y estén atentos a los cocodrilos». La mención de los cocodrilos no despertó mucho entusiasmo, pero el calor era tan insoportable que nos metimos al agua por turnos,
agarrándonos a la balsa, y realmente ayudaba. Hacia las 4 de la tarde, el río se había ensanchado aún más y la corriente era más lenta. Paulo se mostraba cada vez más animado, consultando a menudo el mapa y la brújula. Nos acercamos a la confluencia con el Tapajós, dijo finalmente. Quizá 1 hora o 2 más de navegación. Esta noticia nos dio fuerzas. Empezamos a remar con más energía con nuestra improvisada pala, intentando acelerar el movimiento. Y así, cuando el sol ya comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, el río hizo una suave curva y ante nosotros se abrió una vista impresionante. El ancho y poderoso río Tapajós, varias veces más ancho que nuestro pequeño río. Sus aguas eran más oscuras y se movían con una majestuosa lentitud. «¡Lo hemos conseguido!», exclamó Jake, y todos no pudimos evitar sonreír. Pero nuestra alegría era prematura. Llegar al río era solo la mitad del trabajo. Ahora teníamos que encontrar un asentamiento o al menos una embarcación que pasara por allí para obtener ayuda. Dirigimos la balsa hacia la orilla derecha del Tapajós, donde, según Paulo, había más posibilidades de encontrar gente. El sol casi se había puesto cuando atracamos en una playa de arena y sacamos la balsa del agua. ¿Y ahora qué?, pregunté, contemplando la interminable selva que nos rodeaba. Paulo miró pensativo al río y luego al cielo. Pronto oscurecerá. Propongo montar el campamento aquí, en un lugar abierto, y encender una gran fogata como señal para las embarcaciones que pasen. Y por la mañana seguiremos río abajo en la balsa. Allí hay más posibilidades de encontrar gente. Estuvimos de acuerdo con su plan. Cansados, pero con una sensación de haber cumplido nuestro objetivo, empezamos a recoger leña para la fogata. Por primera vez en todos estos días, sentí una verdadera esperanza. Habíamos recorrido una gran distancia, llegado a un gran río, y ahora el rescate parecía mucho más real. Pero no sabía entonces que la prueba más difícil nos esperaba por delante. El amanecer del 6.º día nos sorprendió en la playa de arena del Tapajós. Pasamos una noche intranquila, turnándonos para mantener la fogata encendida y mirando al oscuro río con la esperanza de ver las luces de una embarcación que pasara. Pero el río permaneció desierto y silencioso. La mañana trajo consigo un nuevo quebradero de cabeza. Miguel amaneció con fiebre alta y escalofríos. Tenía el rostro enrojecido y los ojos le brillaban con fiebre. «Podría ser malaria», dijo Paulo en voz baja, apartándonos a Jake y a mí. «O alguna otra fiebre tropical. En cualquier caso, necesita medicinas que no tenemos». La situación se volvía crítica. Ahora no solo la profesora Banks estaba en apuros en otro grupo, sino que Miguel también necesitaba atención médica urgente. Decidimos dividirnos. Jake se quedó con Miguel junto a la hoguera, manteniendo el fuego y cuidando del enfermo, mientras que Paulo y yo partimos en balsa río abajo por el Tapajós en busca de ayuda. Antes de zarpar, me acerqué a Miguel, que yacía envuelto en una manta térmica del botiquín de primeros auxilios. «Encontraremos ayuda», le dije, esforzándome para que mi voz sonara más segura de lo que me sentía. «Aguanta». Miguel esbozó una débil sonrisa. «Sabes, he estado en situaciones peores. En el Himalaya, hace 2 años, me pilló una tormenta de nieve a 5.000 metros de altura. Eso sí que fue duro. Tosió. Vete. Busca ayuda para todos». Paulo y yo empujamos la balsa desde la orilla y nos adentramos en el centro del río. La corriente no era tan rápida como en el riachuelo, pero sí lo suficientemente fuerte como para llevarnos sin que tuviéramos que esforzarnos demasiado. El día amaneció nublado, lo cual era una bendición después del calor sofocante de ayer. Navegábamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, oteando de vez en cuando las orillas en busca de señales de presencia humana. Después de unas 3 horas de navegación, Paulo se tensó de repente y señaló algo a lo lejos. «Mira, allí, en la orilla izquierda». Entrecerré los ojos y vi lo que Paulo había detectado.
una fina columna de humo elevándose sobre los árboles. ¡Fuego!, exclamé. ¡Debe de haber gente! Empezamos a remar con todas nuestras fuerzas hacia la orilla izquierda, dirigiendo la balsa hacia la fuente del humo. A medida que nos acercábamos, divisamos un pequeño embarcadero de madera y varias canoas amarradas a él. Cuando nuestra balsa tocó tierra, varios lugareños salieron al embarcadero. Hombres con rostros desconfiados, algunos con machetes en las manos. Paulo se apresuró a hablar en portugués, explicándoles nuestra situación. Yo no entendía las palabras, pero vi cómo las expresiones de los rostros de los lugareños cambiaban del recelo a la compasión. Uno de los hombres, al parecer el jefe, asintió e hizo un gesto para que le siguiéramos. Subimos desde el río por un sendero y llegamos a un pequeño claro donde se alzaban varias cabañas de madera, un pequeño poblado de pescadores. Paulo siguió hablando, describiendo el accidente, nuestro viaje a través de la selva, los enfermos que habíamos dejado atrás. El hombre escuchaba atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando. Finalmente, Paulo se volvió hacia mí con una sonrisa de alivio. Nos ayudarán. Tienen una lancha a motor con la que podemos volver por Jake y Miguel, y luego se pondrán en contacto por radio con la ciudad más cercana para organizar una operación de búsqueda y rescate para el resto del grupo. Eran las mejores noticias que podía oír. Por primera vez en 6 días, sentí que la pesadilla podía estar llegando a su fin, que realmente íbamos a salir de esta jungla. Las mujeres del poblado nos trajeron comida, pescado frito, mandioca, fruta, y comimos con tal avidez que debíamos de parecer salvajes. Después de comer, uno de los hombres, que se presentó como Raúl, nos condujo a una pequeña cabaña en las afueras del poblado, donde había una emisora de radio. Paulo habló por la radio durante unos minutos, luego se volvió hacia mí con una amplia sonrisa. Van a enviar un helicóptero de rescate. Mañana por la mañana. Les daremos las coordenadas aproximadas del lugar donde se quedaron los demás. Era casi un milagro. No podía creer que nuestras tribulaciones estuvieran a punto de terminar. 1 hora después ya estábamos en la lancha a motor, regresando al lugar donde habíamos dejado a Jake y Miguel. El trayecto río arriba llevó más tiempo, pero con el potente motor seguíamos avanzando mucho más rápido que en nuestra balsa improvisada. Cuando nos acercamos a la familiar orilla de arena, vi a Jake que nos saludaba con la mano. Junto a él yacía Miguel, que ya no se movía por sí solo. Rápidamente trasladamos a Miguel a la lancha. Su estado había empeorado. La fiebre había subido aún más, estaba semicomatoso y deliraba. «Aguanta, amigo», le decía mientras navegábamos de vuelta al poblado. «La ayuda está cerca». En el poblado, trasladaron inmediatamente a Miguel a una de las cabañas, donde una curandera local comenzó a preparar una decocción de hierbas. Paulo explicó que era un remedio tradicional para la fiebre tropical que podía ayudar a bajar la temperatura hasta que llegara la asistencia médica. Pasamos la noche en tensa espera. Miguel tenía altibajos. Jake no se separaba de su cabecera, cambiándole constantemente compresas frías en la frente. Salí a la orilla del río, contemplando la puesta de sol sobre el Tapajós. El agua reflejaba los colores naranja y púrpura del cielo, creando un paisaje fantástico, casi irreal. En ese momento sentí con especial intensidad el contraste entre la belleza y el peligro de este lugar, entre la vida y la muerte, que aquí estaban tan estrechamente entrelazados. Paulo se unió a mí, tendiéndome una taza con una bebida caliente, algo parecido a un té de hierbas locales. «Mañana todo habrá terminado», dijo, mirando hacia el río. «El helicóptero llegará sobre las 9 de la mañana. Encontrarán al resto, los llevarán a todos al hospital de Santarém. Es la ciudad grande más cercana». «¿Crees que están bien?», pregunté, refiriéndome al segundo grupo. «El profesor». Paulo guardó silencio durante un largo rato antes de responder. «No lo sé, pero iban siguiendo nuestras huellas, a lo largo del arroyo. Si no han tenido ningún percance, ahora deberían estar a un día de camino del río».
El helicóptero los encontrará. Asentí, tratando de creer en sus palabras. Nos quedamos en silencio, observando cómo los últimos rayos de sol desaparecían tras el horizonte y el crepúsculo se cernía sobre el río. ¿Sabes?, dijo finalmente Paulo. Llevo 15 años haciendo excursiones por el Amazonas. He visto muchas cosas, pero nunca me había encontrado en una situación así, negó con la cabeza. Siempre me he enorgullecido de poder proteger a mis clientes, de mostrarles la belleza de la selva sin peligro. Y ahora... No es culpa tuya, lo interrumpí. El accidente le podría haber pasado a cualquiera, y sin ti no habríamos sobrevivido ni un día en esta jungla. Paulo esbozó una débil sonrisa. Gracias. Pero el sentimiento de culpa permanece, y me acompañará durante mucho tiempo. Regresamos al poblado, donde nos asignaron un lugar para pasar la noche en una de las cabañas. A pesar del cansancio, me costó mucho conciliar el sueño, repasando en mi cabeza los acontecimientos de los últimos días, pensando en los que se habían quedado en la jungla, en el profesor Banks con su pierna infectada, en Esther, que se había dedicado con tanta abnegación a cuidar de los heridos. La mañana del 7º día trajo alivio. Miguel estaba mejor. La fiebre había bajado, había recuperado la consciencia e incluso pudo tomar un poco de caldo que prepararon las mujeres del lugar. A las 8:30 escuchamos un sonido que nos pareció música celestial, el zumbido de las hélices de un helicóptero. Salimos corriendo de la cabaña y vimos acercarse el helicóptero de rescate con una cruz roja en el fuselaje. Aterrizó en un pequeño claro al borde del pueblo. 4 personas saltaron del helicóptero, 2 médicos y 2 rescatistas. Examinaron rápidamente a Miguel y decidieron evacuarlo de inmediato al hospital. ¿Y los demás?, le pregunté a uno de los rescatistas, que hablaba inglés. El segundo helicóptero ya los está buscando, respondió, según las coordenadas que han transmitido. En cuanto los encuentren, los evacuarán de inmediato. Paulo, Jake y yo también subimos a bordo del helicóptero. Antes de despegar, eché una última mirada al pequeño pueblo de pescadores, al Tapajós, a la inmensa selva que se extendía hasta el horizonte. Este lugar permanecerá grabado para siempre en mi memoria, como una pesadilla y como un milagro al mismo tiempo. El vuelo hasta Santarém duró aproximadamente 1 hora. Durante todo ese tiempo estuve mirando por la ventanilla la jungla, los ríos y los pequeños asentamientos que pasaban por debajo. Desde las alturas, la Amazonía parecía pacífica y hermosa, ocultando sus peligros bajo un manto esmeralda de follaje. En el hospital de Santarém nos separaron. A Miguel lo llevaron directamente a la unidad de cuidados intensivos, y a nosotros 3, a mí, a Paulo y a Jake, nos examinaron los médicos, nos curaron las heridas y raspaduras, y nos sacaron muestras de sangre para detectar posibles infecciones tropicales. Estábamos exhaustos, deshidratados, cubiertos de picaduras de insectos y pequeñas lesiones, pero en general, en un estado satisfactorio. Los médicos se asombraban de cómo habíamos logrado sobrevivir 6 días en la selva con un equipo mínimo. Después del examen, nos ubicaron en una sala donde finalmente pudimos ducharnos, ponernos ropa limpia del hospital y comer comida de verdad. Eran cosas sencillas que siempre había dado por sentado, pero ahora me parecían un lujo increíble. Alrededor de las 3 de la tarde, un médico con rostro serio entró en nuestra habitación. «Tengo noticias de sus compañeros», dijo en un inglés correcto. El segundo helicóptero los encontró a unos 20 kilómetros del río. Están todos vivos. Respiramos aliviados, pero la expresión del médico nos indicaba que también había malas noticias. El profesor Banks está en estado crítico, continuó. La infección se ha extendido. Ha comenzado una septicemia. Lo traerán aquí en 1 hora, pero... Se quedó callado. ¿Pero? Preguntó Paulo en voz baja. Pero no podemos garantizar que podamos salvarlo. Ha pasado demasiado tiempo sin recibir el tratamiento adecuado. Esta noticia nos golpeó como un mazazo. Habíamos hecho todo lo posible para encontrar ayuda lo más rápido posible,
pero quizá no había sido suficiente. ¿Y los demás?, preguntó Jake. En condiciones relativamente estables. Agotamiento, deshidratación, múltiples lesiones y picaduras de insectos, pero nada que ponga en peligro sus vidas. Pedimos permiso para verlos cuando llegaran, y el médico accedió, aunque nos advirtió que la visita debía ser corta, ya que todos necesitaban descansar. Pasamos las siguientes horas en una ansiosa espera. Finalmente, nos informaron de que el segundo helicóptero había llegado, y nos acompañaron a la sala donde habían ubicado al resto de los miembros de nuestro grupo. El encuentro fue emotivo. Todos estaban demacrados, cubiertos de rasguños y mordeduras, pero vivos. Esther lloraba, abrazándome. Kurt me estrechó la mano con fuerza, y su esposa, Ingrid, no paraba de darnos las gracias por haber encontrado ayuda. No vimos al profesor Banks, lo llevaron directamente a la unidad de cuidados intensivos. Akiko tenía mejor aspecto que la última vez que la vimos. Los dolores de cabeza habían disminuido y podía moverse sin ayuda. Nos contaron su viaje, cómo habían seguido nuestras señales a lo largo del arroyo, cómo habían luchado contra las mismas dificultades que nosotros, las lluvias, el calor, la escasez de comida, cómo el estado del profesor Banks había ido empeorando gradualmente a pesar de todos los esfuerzos de Esther. Pensábamos que lo perdíamos anoche, dijo Esther en voz baja. Tenía tanta fiebre, pero luchó. Es un hombre muy fuerte. Pregunté por Miguel y nos informaron de que su estado se había estabilizado. Efectivamente tenía malaria, pero, afortunadamente, no la forma más grave, y un tratamiento oportuno debería conducir a una recuperación completa. Por la tarde de ese mismo día, nos permitieron ver brevemente al profesor Banks. Estaba en la UCI, conectado a multitud de aparatos, pálido y demacrado, pero vivo. Los médicos dijeron que las siguientes 24 horas serían críticas. Todos rezamos, cada uno a su manera, para que este hombre extraordinario, que había conservado el sentido del humor y el optimismo incluso en las peores condiciones, pudiera superar también esta prueba. Pasé la noche con un sueño intranquilo, despertándome de pesadillas en las que revivía una y otra vez la caída del autobús, el vagar por la selva interminable, el encuentro con el jaguar. La realidad se mezclaba con el sueño, y varias veces me desperté bañado en sudor frío, sin saber dónde estaba. La mañana del 8º día trajo buenas noticias. El estado del profesor Banks se había estabilizado. Los médicos eran cautelosamente optimistas, diciendo que, si no había complicaciones, debería recuperarse, aunque la rehabilitación llevaría mucho tiempo. Miguel también iba mejorando. Lo trasladaron de la unidad de cuidados intensivos a una sala normal y pudimos visitarlo. Estaba débil, pero consciente, e incluso bromeó diciendo que ahora tendría una historia excelente para contar a sus nietos. A lo largo del día llegaron al hospital representantes de la agencia de viajes que había organizado nuestra excursión, funcionarios consulares de diferentes países y periodistas. La historia de los turistas que habían sobrevivido al accidente de autobús y al viaje de 6 días a través de la selva amazónica había despertado un gran interés. Nos preguntaban por los detalles del accidente, por cómo habíamos sobrevivido, qué habíamos comido, cómo habíamos superado las dificultades. Yo respondía automáticamente, aún sin ser del todo consciente de que la pesadilla había terminado, de que realmente nos habíamos salvado. Por la tarde, cuando el ajetreo se calmó un poco, salí a un pequeño balcón del hospital, mirando la ciudad de Santarém y el río que había detrás. El sol se ponía, tiñendo las aguas del Tapajós de tonos dorados y rojos. Esther se unió a mí. Permanecimos de pie en silencio, observando la puesta de sol, cada uno sumido en sus propios pensamientos. ¿Sabes?, dijo finalmente. Pensaba que conocía bien la Amazonía. Estudié sus aves, sus ecosistemas, he venido aquí todos los años, pero solo ahora he comprendido de verdad qué clase de lugares, su belleza y su crueldad. Asentí, comprendiendo lo que quería decir. ¿Te ha cambiado?, pregunté. Esther miró largamente el horizonte antes de responder.
Sí, para siempre. Ya no soy la misma mujer que se subió a ese autobús hace una semana. Se volvió hacia mí. ¿Y tú? Yo tampoco, respondí con sinceridad. Pero aún no he comprendido exactamente cómo. Supongo que eso vendrá con el tiempo. Volvimos a guardar silencio, mirando los últimos rayos de sol, que desaparecían tras el horizonte. En algún lugar de allí, en la inmensa selva que habíamos atravesado, quedaba nuestro autobús destrozado, nuestra balsa improvisada, nuestras huellas y señales en los árboles. Pero algo más se quedó allí también, parte de nosotros mismos, de nuestra antigua vida, de nuestras ilusiones sobre el control de nuestro propio destino. Y algo nuevo había nacido dentro de cada uno de nosotros, una comprensión de la fragilidad de la vida y, al mismo tiempo, de su increíble resistencia. La conciencia de que el ser humano es capaz de soportar mucho más de lo que parece posible cuando lo que está en juego es la supervivencia. La selva amazónica nos ha cambiado a todos. Y aunque las heridas físicas sanarán con el tiempo, esos cambios permanecerán con nosotros para siempre. Han pasado 3 semanas desde nuestro rescate. Estaba sentado en un pequeño café en Río de Janeiro, mirando el océano e intentando juntar mis pensamientos para el artículo que había prometido escribir para una revista. Las palabras no fluían. ¿Cómo describir una experiencia que te ha cambiado la vida entera? ¿Cómo transmitir con palabras lo que solo se puede entender de verdad habiéndolo vivido? Después del rescate, nuestro grupo se fue disolviendo gradualmente. La mayoría regresaron a sus países en cuanto los médicos les permitieron viajar. Miguel pasó 10 días en el hospital, recuperándose por completo de la malaria. El profesor Banks permaneció en el hospital de Santarém más tiempo que nadie, casi 2 semanas, pero su estado también mejoró tanto que pudo regresar al Reino Unido, aunque le esperaba una larga rehabilitación. Yo decidí quedarme en Brasil un tiempo más, en parte para recopilar material para los artículos, en parte porque no me sentía preparado para volver a la vida normal. Necesitaba tiempo para asimilar lo sucedido, para reconciliarme con la nueva persona en la que me había convertido tras la experiencia en la jungla. Manteníamos el contacto a través de un chat grupal en una aplicación de mensajería. Compartíamos noticias sobre nuestra recuperación, sobre la reacción de familiares y amigos a nuestra historia, sobre cómo llevábamos la vuelta a la normalidad. Algunos se adaptaban más rápido, otros, como yo, aún estábamos en ello. Esther escribía que había vuelto a sus estudios de aves, pero que ahora miraba el Amazonas con mucho más respeto y cautela. Kurt y su familia habían decidido posponer los viajes por un tiempo y centrarse en los placeres sencillos de la vida en casa. Jake, el incansable australiano, ya estaba planeando una nueva expedición, aunque reconocía que ahora se prepararía con mucha más diligencia para los peligros potenciales. Paulo informó de que había suspendido temporalmente su trabajo como guía y estaba ayudando a investigar las causas del accidente del autobús. Las conclusiones preliminares apuntaban a un fallo técnico que debió haber sido detectado en la revisión periódica del vehículo. Esto significaba que la compañía turística podría incurrir en una grave responsabilidad por lo sucedido. En cuanto a mí, seguía intentando encontrar las palabras para describir nuestra aventura. Sentado en un café, miraba mi ordenador portátil, un documento vacío con una solitaria línea de título. El accidente del autobús en la selva amazónica. Sabía que la historia de nuestra supervivencia podría convertirse en una sensación, brindándome fama como periodista. Pero también comprendía que una simple descripción de los acontecimientos no transmitiría la esencia de lo que habíamos vivido. No era solo una historia sobre supervivencia física, sino sobre cómo las circunstancias extremas revelan la verdadera esencia de las personas, sobre cómo encontramos en nosotros mismos fuerzas que no sospechábamos tener, sobre cómo cambia nuestra percepción de la vida cuando nos enfrentamos cara a cara con la muerte. Aquella noche decidí llamar a Esther. No habíamos hablado personalmente desde que nos separamos en Santarém,
y de repente sentí la imperiosa necesidad de oír su voz, de hablar con alguien que realmente entendiera por lo que había pasado. «Gleb». Su voz sonaba genuinamente alegre. «¿Cómo estás?» «Sigo intentando entenderlo», respondí con sinceridad. «¿Y tú?» «Lo mismo. Sabes, a veces me despierto por la noche y por un segundo pienso que todavía estoy allí, en la jungla. Oigo los sonidos de los insectos, siento la humedad, y entonces me doy cuenta de que estoy en casa, a salvo, y es casi. ¿Decepcionante?» Entendía a qué se refería. En la jungla, a pesar de todos los peligros y privaciones, había una especie de pureza existencial. Cada momento estaba lleno de significado, cada acción tenía un propósito claro. Sobrevivir. Ayudar a otros a sobrevivir. En la vida normal, todo era más complejo, confuso, menos definido. «Estoy intentando escribir un artículo sobre nuestra experiencia», le dije. «Pero las palabras me parecen tan inadecuadas». «Tal vez no se trate de las palabras, sino de lo que intentas decir», sugirió Esther. «¿Qué es exactamente lo que quieres transmitir?» Su pregunta me hizo reflexionar. ¿Qué quería decir realmente? ¿Qué era lo más importante de nuestra experiencia? Creo que quiero mostrar cómo una experiencia así cambia a una persona. Cómo te obliga a reevaluar todo lo que parecía importante. Cómo deja al descubierto lo que realmente importa. «Entonces escribe sobre eso», dijo Esther simplemente. «No sobre los hechos, sino sobre la transformación. Sobre cómo entramos en la jungla siendo unas personas y salimos siendo otras completamente distintas». Después de hablar con ella, volví a mi ordenador portátil con una nueva comprensión de lo que quería decir. Empecé a escribir, y las palabras finalmente fluyeron libremente. Escribí sobre el miedo y cómo se transforma en determinación. Sobre el dolor y cómo nos enseña a apreciar los momentos sin él. Sobre la soledad en medio de un grupo de personas y sobre la profunda conexión que se crea cuando luchas por sobrevivir juntos. Escribí sobre momentos de belleza en medio del peligro, la puesta de sol sobre el río Tapajós, las brillantes aves que volaban sobre nuestras cabezas, las estrellas increíblemente brillantes en el cielo nocturno de la jungla cuando no llovía. Escribí sobre Paulo y sus conocimientos que nos salvaron, sobre Esther y sus habilidades médicas, sobre Miguel y su habilidad para encender un fuego en las condiciones más imposibles, sobre el profesor Banks y su inagotable optimismo incluso frente al peligro de muerte. Y escribí sobre la jungla, no como un enemigo sin rostro, sino como un ser vivo y palpitante, con sus propias reglas y ritmos. Sobre lo importante que es respetar esas reglas, lo importante que es entender que no somos más que invitados en este mundo antiguo. Las palabras fluían y al amanecer no tenía solo un artículo, sino un libro entero, crudo, necesitado de edición, pero sincero y auténtico, como la propia experiencia que describía. Le envié el borrador a Esther y me respondió unas horas más tarde con una sola palabra. Sí. Era suficiente. Había entendido lo que estaba intentando decir, y eso me confirmaba que iba por el camino correcto. En los días siguientes, edité el texto, confirmé detalles con otros miembros del grupo, añadí sus perspectivas y recuerdos. Se convirtió en un proyecto colectivo, una forma para todos nosotros de asimilar lo que habíamos vivido. Un mes después de nuestro rescate, organizamos una reunión virtual, una videoconferencia en la que participamos todos los miembros de nuestro grupo desde diferentes rincones del mundo. Era extraño y a la vez conmovedor verlos a todos en la pantalla, limpios, bien arreglados, en la comodidad de sus hogares, tan distintos de aquellas personas demacradas que éramos en la selva. El profesor Banks, aún pálido pero con el brillo característico en los ojos, propuso un brindis. Por la supervivencia, por nunca olvidar lo preciosa que es la vida. Todos levantamos nuestras tazas y copas, sintiendo una conexión que trascendía las distancias y las pantallas. Después de la reunión virtual, tomé una decisión.
Era hora de regresar a casa, a Rusia, con una nueva comprensión de mí mismo y del mundo que me rodeaba. Antes de partir de Brasil, me reuní con Paulo, que había volado a Río especialmente para esto. Estábamos sentados en la playa de Copacabana, mirando el océano y hablando del futuro. ¿Volverás a trabajar como guía?, le pregunté. Paulo contempló el horizonte pensativo. Sí, pero de otra manera. Con más respeto por la selva, con más precaución. Y solo con compañías que se tomen en serio la seguridad. Se giró hacia mí. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con tu historia? Publicarla. No como una sensacionalista exclusiva, sino como una reflexión sobre la resistencia humana, sobre la naturaleza, sobre lo que realmente importa. Sonreí. Y quizás, algún día, vuelva al Amazonas. Pero la próxima vez estaré mucho mejor preparado. Paulo se echó a reír. Me encantaría volver a ser tu guía, pero, por favor, que no haya más accidentes, ¿de acuerdo? Nos dimos la mano, nos abrazamos, y prometimos mantenernos en contacto. Ese hombre me había salvado la vida, y nuestra conexión era más profunda de lo que podría haber sido en circunstancias normales. Al día siguiente, me subí a un avión con destino a Moscú. Mientras miraba por la ventanilla la costa brasileña que se alejaba, pensaba en lo extraña que es la vida. Había emprendido un viaje en busca de material interesante para mis artículos, y encontré algo mucho mayor. Una nueva comprensión de mí mismo, nuevos amigos, una nueva perspectiva del mundo. La selva amazónica me cambió para siempre. Me enseñó a apreciar cada momento de la vida, a encontrar la belleza incluso en las circunstancias más difíciles, a confiar en la gente y en mis propias fuerzas. No sabía qué me esperaba en casa, cómo encajaría en mi antigua vida con esta nueva experiencia, pero sabía que nunca más daría nada por sentado, ni un sorbo de agua limpia, ni un techo sobre mi cabeza, ni el abrazo de mis seres queridos. El avión ganaba altura, alejándome del lugar donde casi pierdo la vida y donde la recuperé. Pero una parte de mí se quedó allí para siempre, en la selva amazónica, entre los árboles milenarios y los ríos caudalosos, en un lugar donde la naturaleza aún manda, recordándole al hombre su lugar en el gran orden de las cosas. Y sabía que, a donde quiera que fuera, hiciera lo que hiciese después, esa parte estaría conmigo, guiando mis decisiones, profundizando mi comprensión, fortaleciéndome ante los desafíos de la vida. El accidente de autobús en la selva amazónica fue el fin de una vida y el comienzo de otra. Y por esta nueva vida, con todas sus oportunidades y perspectivas, estaba infinitamente agradecido.